Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos en su programa Universidad y Vida, dentro de la programación de Cambio de Michoacán, el periódico Cambio de Michoacán. Este es nuestro segundo programa y contamos con la asistencia del doctor Pablo Manuel Chauca Malásquez, quien es doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable y coordina actualmente un programa de posgrado en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, Alejo. Para comenzar, doctor, quisiera nos hablara brevemente de su trayectoria y experiencia profesional y académica para contextualizar a nuestros radioescuchas en cuanto a el lugar desde el cual vamos a conversar esta tarde. Sí, fundamentalmente, sobre todo casi las últimas 2 décadas que he participado en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Economía, y desde ahí hemos hecho investigaciones, hemos trabajado en muchos temas relacionados con administración y desarrollo sustentable, y particularmente esta relación de universidad, empresa, gobierno, y obviamente también, y siempre agradecemos también a la Universidad Latina en su momento que estuvimos participando ahí también a nivel de licenciatura. Y digamos, en términos de mi formación, yo en realidad terminé el doctorado en Ciencias Administrativas en el Politécnico, y de ahí me dio la oportunidad también de continuar y de abrir más esta investigación. Previamente tengo la maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y la licenciatura en Economía que la cursé en Lima, Perú. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente bienvenido. Gracias. Pues notamos que su experiencia tiene mucho que ver desde el campo de la economía hacia la educación. Y obviamente desde esta perspectiva, supongo, hay una mirada muy especial respecto de lo que significa el papel de las universidades en el desarrollo económico de los países. Uh-huh. Me gustaría mucho que nos planteara cómo ve usted el papel económico primero de las universidades hoy en día, tanto públicas como privadas, o si hubiera alguna distinción. Sí, yo creo que de ese punto de vista no habría que hacer ninguna distinción entre la pública y la privada, porque ambos tienen un rol fundamental, ¿no? O sea, siempre se parte de la idea de que en términos de la escuela, por ejemplo, de la acreditación, desde el punto de vista de la educación, los títulos y las credenciales que emiten las universidades, sean públicas y privadas, permiten, se supone, al estudiante o al futuro empleado, trabajador, poder tener la oportunidad de insertarse al mercado laboral a través de una mejor preparación, ¿no?, universitaria. Pero yo diría que siempre ha habido esa relación tensa entre mercado laboral, lo educativo, que obviamente siempre se dice si hay una relación mecánica directa entre si yo tengo más nivel de escolaridad, puedo tener más ingreso, tengo más condiciones de empleabilidad, pero a veces la realidad es mucho más terca que esa relación mecánica. Pero bueno, yo creo que ese es el rol fundamental de generar las condiciones del conocimiento a través de distintos mecanismos y formas, las distintas universidades públicas y privadas, y una de sus vertientes es obviamente preparar al futuro empleado, al futuro trabajador para el mercado laboral, ¿no? Pero yo creo que debe ir más allá de esa, es decir, porque hay veces, obviamente se ve que no hay una relación estricta y adecuada entre lo que nosotros sacamos como egresados y lo que en el mercado laboral existe, y hay problema de desempleo, pero creo que finalmente eso hay que entenderlo como que es una relación de tensiones, evolutiva, cíclica, que a veces habrá esas dificultades por el ciclo económico y no habrá condiciones para que los mejor preparados tuvieran esa oportunidad, pero yo digo, esos son los procesos que hay que entender y ese es el rol que tiene que cumplir la universidad, ¿no? Muy bien, y una pregunta en relación a también la posibilidad de empleabilidad de los egresados de las universidades. Por un lado lo podemos ver muy directamente ligado a la cuestión propiamente productiva, económica, laboral, obtener un trabajo, etcétera. Pero, ¿cuál sería esta relación, por ejemplo, en términos del gobierno, dado que en el gobierno no necesariamente hay actividades netamente productivas? Porque en los años 70, si recordamos 70, 80 todavía, las universidades tenían un papel protagónico, no solo pensando en términos laborales, sino en términos de postura política, de opinión,
incluso de cuestionamiento a las políticas gubernamentales, y muchos intelectuales tenían un nexo muy estrecho con políticos, y se daba como una relación muy interesante en términos de esta participación de egresados de las universidades en la política de aquel entonces. Hoy en día, ¿eso seguiría vigente o la relación solo podríamos pensarla únicamente en términos estrictamente de fuerza de trabajo laboral? No, definitivamente no. O sea, yo creo que precisamente usted bien recuerda el rol que cumplían las universidades en los 60s, en los 70s, que creo que precisamente eran formadores de opiniones, formadores de conocimiento, de posicionamiento inclusive. Es más, muchos de los colegios profesionales que se van construyendo tienen ese rol de ser el interlocutor principal con los gobiernos, inclusive hasta con las empresas, exigirle. Yo diría que desafortunadamente de los 90 en adelante, desde que ha predominado mucho en la economía toda esta corriente neoliberal, toda esta corriente que solo piensa que las condiciones están a partir del mercado, desafortunadamente se ha visto más bien una universidad solo con esa función, ¿no? Yo diría, es una de sus funciones, pero ni es la única ni es la principal, diría, ¿no? La principal es generar el conocimiento, generar opiniones y ser capaz de ser un interlocutor prácticamente de cualquier actor. Obviamente el gobierno siempre es uno de los que, de la lógica de las sociedades y las economías, hay que, hacerles entender, investigar para que ellos entiendan de otro punto de vista, pero ese rol desafortunadamente se ha ido perdiendo, pero yo tengo la esperanza que finalmente, producto de todas estas 2 últimas décadas, que se perdió ese rol tan importante de los 60 y los 70, se vuelvan a retomar, ¿no? Eso también nos llevaría a pensar hoy en día en retomar el rol, pero también, no sé si la palabra más adecuada sea ampliarlo, resignificarlo, porque hoy la sociedad ha cambiado también en relación a esas décadas en términos tanto económicos como políticos, y hoy la idea de la democracia, del respeto a la diversidad, de la interculturalidad, en fin, todo este tipo de cuestiones, implicaría que los jóvenes universitarios tuvieran un papel más activo no solo en la política en términos del gobierno, sino en la construcción de ciudadanía. ¿Cómo ve eso? Muy bien, o sea, yo creo que ese es uno de los roles fundamentales que no se ha perdido tanto. Yo diría ha ganado más la mercantilización de la educación superior, más las condiciones de que se prepara solo para el mercado, pero yo creo que ese rol siempre se ha tenido. Yo creo que hay universidades que han permitido cada vez ese tipo de elementos, siempre con dificultades y con todo, porque a veces se malinterpreta ese tipo de posición, pero exactamente, yo creo que ese tipo de valores es una de las cosas que las universidades siempre tienen que estar ejemplificando, tienen que estar desarrollando elementos de democracia, elementos de participación, pero lo importante ahorita es que la ciudadanía también es más exigente, ¿no? Yo diría, probablemente algunos dirían, las nuevas generaciones, los jóvenes están solo con su celular, sus cosas, pero yo creo que los padres inclusive están cumpliendo ese rol de exigirle, de darle, y la universidad complementa ese tipo de rol, porque es una cuestión que no solo se hace a través del conocimiento que se vaya a aplicar en una empresa, en el gobierno, ¿no? Son valores en realidad sociales, de entender tolerancia, de entender las culturas, los cambios civilizatorios que puede haber, etcétera. Por ejemplo, la lógica de la sustentabilidad, el cambio climático, es un problema de educar a las nuevas generaciones en esa nueva lógica, ¿no? Sí, y se oye hablar acerca de formar en la responsabilidad social, que tiene que ver con lo sustentable, tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con situarse como ciudadano de este planeta y no solamente de una región, un lugar. En ese sentido, ¿cómo vería o más bien, cuáles serían las causales, las razones por las cuales esta política neoliberal se fue asentando de tal manera que se tornó hegemónica y fue cerrando otras opciones? ¿Es un fenómeno solamente económico o tiene que ver con algunas otras cuestiones por los cuales hoy decimos y nos quejamos de la política neoliberal, pero está ahí? Y no solo nos quejamos los ciudadanos, oímos quejas de autoridades como el Papa, por ejemplo, de políticos, de algunos organismos internacionales. Sin embargo, sigue ahí, se sigue en esta lógica, etc. ¿Cuál cree que sean los motivos, las razones por las que eso se siga presentando?
Sí, yo diría primero una cuestión ideológica y de poder político que tendrían, digamos, lo que se conoce ahora como el fenómeno de la globalización, que impera, que eso predomina, es lo que aparentemente como falsa realidad se entiende como es lo único que existe, ¿no? Y en ese sentido es más ideológico, digamos, y eso ha permitido, en realidad, con ciertos efectos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en términos de las universidades públicas, el hecho de haber entrado en una lógica de acreditación a veces es bueno, porque finalmente el rendir cuentas, el ser evaluado por elementos externos está bien, pero que la educación se esté quedando en eso, solo para justificar ese tipo de validaciones, ese tipo de acreditaciones, eso no es lo correcto, ¿no? O sea, hay que hacerlo, hay que avanzar, a rendir cuentas, a ser evaluado, pero no hay que perder de vista el otro rol que debemos cumplir, aparte de ese, yo creo que el fundamental, ese debe ser un objetivo intermedio para lograr los propósitos universales de una universidad, de formar cultura, de formar opinión, de generar conocimiento en ese sentido, ¿no? Tendríamos entonces que recuperar el propio sentido y significado de lo que es ser universidad. Así es. Y exactamente, de ser un pensamiento universal, o sea, no es un pensamiento que solo es para aplicar tal cosa, para ser en el mercado de trabajo, y es más, la dinámica en términos económicos es tan rápida, ¿no? Y los ciclos económicos ahorita son tan rápidos que ahorita podemos decir, mercadotecnia internacional es lo que ahorita podemos hacer, pero ya después se ve que hay otras condiciones, los problemas de cultura que crea solo una carrera como la mercadotecnia internacional, entonces tiene que entender otro tipo de cosas, entonces tiene que incorporarse, digamos, en un conocimiento más contextualizado. No es lo mismo una mercadotecnia en un país desarrollado, en un país subdesarrollado, que habría que entender ese tipo de cosas, y sobre todo exigir que no se trata solo de estar copiando elementos e ideas que hay veces sí tienen un rol y son efectivas en un determinado contexto, como una economía desarrollada, a diferencia de nuestros países, ¿no? Con dificultades, con problemas de exclusión, con problemas, ¿no?, de pobreza, con problemas inclusive de crecimientos truncos que difícilmente podrían ser efectivas, ¿no? En ese sentido, dos preguntas tendría. Una, ¿no importa el tamaño de las universidades en esta relación empresarios, gobierno, sociedad con la educación superior? Porque sabemos que hay universidades pequeñas, medianas, grandes. La universidad pública en general es grande, tiene una matrícula considerable, aún en las universidades autónomas de estados pequeños. ¿No importaría esta distinción? Y la otra pregunta, ¿cómo establecer los vínculos entre los distintos sectores para poder articular de mejor manera la formación de los egresados en relación a su participación en el ámbito social, en este sentido amplio que venimos trabajando? Sí, bien, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que sí importa los tamaños de las universidades, finalmente sus complejidades organizacionales, políticas, de presupuesto, económicas, crean sus diferencias, ¿no? Pero yo diría, el tamaño a veces no es lo más importante, sino que exactamente, de repente yo puedo tener 100 alumnos y solo saco 3 con ciertas características de formación como ciudadanos, etcétera, a diferentes de otros que tienen 10 y los 10 sí salen formados como ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tamaño no interesaría, aunque es real la diferencia que tiene que existir. Lo importante más bien es ver las semejanzas entre ellos, ¿no? Entre universidades según los tamaños, según sean públicas, privadas, que permita para en su contexto inmediato poder dar una influencia, un posicionamiento como universitarios y el pensamiento universitario. Y en cuanto a lo otro, yo creo que sí es una respuesta muy difícil, ¿no? Ahorita que comentábamos de los 60, de los 70, yo creo que de mucho más tiempo siempre se ha pensado, yo diría, la relación entre universidad, gobierno y empresa siempre ha sido también una relación, una interrelación muy tensa, muy difícil, depende de ciclos, depende de tantos elementos, porque hay lógicas, racionalidades, tiempos distintos de cada actor. Yo creo que lo más importante es que haya voluntad para hacer la interrelación, voluntad política, voluntad administrativa, voluntad organizacional para hacerlo, y obviamente informando a la gente pensando en eso. No somos islas. Cada uno puede tener su lógica, su racionalidad, pero necesitamos ver esa interrelación, ¿no?
Ahora, me surge la siguiente inquietud, pensando, porque la pregunta iba en relación al tamaño de las universidades, pero también pensando en que un país como el nuestro, aproximadamente 8 de cada 10 empresas son consideradas medianas, pequeñas o microempresas, y a ellas a veces se les dificulta la contratación de personal muy especializado o contar con mano de obra altamente capacitada porque sus sueldos, sus condiciones, etcétera, no son las más adecuadas. ¿Qué podría plantearnos en relación a este tipo de pequeñas, medianas empresas? Sí, yo creo que es un desafío, diría inclusive en el mundo. La presencia de la micro y la pequeña empresa y la mediana es muy fuerte. Prácticamente todos los países, obviamente, en América Latina y en México en particular, es mucho más fuerte, ¿no? Pero eso es un reto, porque quizás no estaríamos pensando en que ellos van a trabajar en la empresa. Quizás más bien es crearle el ambiente a esa pequeña, esa microempresa para tener ese tipo de oportunidades. Me explico, no se trata que la micro y la pequeña empresa contrate al egresado de X universidad, sino cómo ese egresado en sus distintos ambientes, si está en gobierno, por ejemplo, entienda cómo le hace la diferencia, porque a veces los gobiernos no entienden esas diferencias, ¿no? Hacen reglas de operación como si fuera para una gran empresa y le piden para la pequeña. Entonces, alguien que egresó le tiene que decir, mira, es que estudiamos, hay esa diferencia, y así se apoyaría a la micro y la pequeña empresa, por ejemplo, a través, no porque me contrata la micro y la pequeña empresa, sino el gobierno en este caso, para poder darle una lógica distinta, una práctica que se entiende distinta en el caso de las micros y la pequeña empresa, ¿no? Porque es cierto, normalmente ese es gran parte del problema. Si en el caso de Michoacán el 98% son micro, pequeñas y medianas, la posibilidad de empleabilidad de un egresado universitario es muy baja en ese tipo de tamaño de empresa, ¿no? Pero hay veces viene eso ligado también con la presencia de ser emprendedor, ¿no? Que quizás formamos a los universitarios con la idea de ellos generar su negocio, generar sus apoyos a las micro, a la pequeña empresa. Ahorita que está el outsourcing, por ejemplo, ellos podrían dedicarse a brindarle servicios a la micro y a la pequeña empresa. De repente no puede ser una planeación o una mercadotecnia con tales características de sistematización, lo puede hacer desde una empresa de egresados universitarios que apoyarían, ¿no?, a la micro y a la pequeña empresa. Podemos pensar incluso, se me ocurre, en que las universidades pudieran brindar asesorías, apoyos, como bien señala, a las micro, pequeñas empresas, para incubadoras de empresas, para esta mentalidad del emprendedurismo, no solo en el plano empresarial, sino también social, y que en esa medida podrían articularse, estoy entendiendo. Exactamente. La idea, ¿no? Sí, porque la probabilidad de que contrate la micro y la pequeña empresa un egresado universitario es bastante baja, y en Michoacán sería todavía más baja, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es más bien el entorno que tendríamos que crear a la micro y a la pequeña empresa lo más favorable posible, ¿no? A través de todos esos mecanismos que usted menciona, incubadoras, tipos de vinculación, servicios sociales, prácticas profesionales, asesorías y consultorías para elementos muy específicos. Ahorita, por ejemplo, para las cuestiones del impacto ambiental, ¿no? Es muy difícil que una pequeña empresa lo haga como parte de su organización, pero la universidad a través de distintos mecanismos le puede ayudar a comprender su impacto ambiental, a que lo sistematice, y esa es la relación que se podría lograr. Y si el gobierno va apoyando ese tipo de elementos, sería lo mejor, ¿no? Para terminar, una última pregunta muy breve, y pensando que las universidades privadas en lo particular, de una o de otra manera son empresas, ¿cómo vería la vinculación, el apoyo, las políticas que en un momento dado el gobierno requeriría también para este tipo de instituciones, vistas no como instituciones de educación superior, sino como una empresa que requiere en ocasiones apoyos, en ocasiones ciertos beneficios quizás, no sé, ¿cómo ve esa? Sí, yo diría, la experiencia por lo menos ha habido casi mucho tiempo, y en México se tiene. Por ahí, por ejemplo, había de la lógica del gobierno el programa de 3x1. La idea sería el pequeño empresario no va a poder invertir en muchas cosas. Entonces, la universidad privada, por ejemplo, tiene que cobrar, pues, es parte de las cosas que tiene que hacer, ¿no? Y esa es su supervivencia económica desde ese punto de vista. Entonces, probablemente no le va a cobrar a precio de mercado, diríamos, ¿no? Entonces, un peso le daría el gobierno
un peso daría el microempresario y un pesito daría la propia universidad en términos de recursos humanos y todo que se valoraría en el mercado. De esa forma, esa articulación financiera, diríamos, para apoyar esa posibilidad, daría esa oportunidad, porque decirle que voy a esperar a hacer otra consultoría, el pequeño empresario me va a contratar y me va a pagar por eso está muy difícil. Bueno, pues muchas gracias, doctor Pablo Manuel. Muchísimas gracias mucho por la invitación y muchísimas gracias a Cambio Michoacán y a la Universidad Latina por la oportunidad. Gracias. Buenas tardes, nos despedimos por hoy, seguiremos en nuestro siguiente programa.